En medio de un delicado equilibrio entre estados libres y esclavistas, Estados Unidos enfrentó una creciente ansia de expansión y un debate crucial sobre la esclavitud que culminaría en una de las guerras más significativas de su historia, la Guerra Civil Estadounidense. La Guerra Civil Estadounidense estalló a raíz de profundas divisiones políticas y sociales, intensificadas por el Compromiso de Missouri de 1820, y la creciente lucha entre los partidarios de la esclavitud y los abolicionistas. Este conflicto reflejó la lucha entre dos visiones opuestas de la nación, desencadenando una sangrienta confrontación que definiría el destino de los Estados Unidos. La Guerra México-Estadounidense, que se desarrolló entre 1846 y 1848, fue un conflicto significativo que tuvo importantes ramificaciones, tanto para Texas como para la expansión territorial de Estados Unidos. La anexión de Texas como estado esclavista desencadenó tensiones políticas y provocó la guerra con México, en la que Estados Unidos finalmente prevaleció. El presidente James K. Polk, un firme defensor del destino manifiesto, buscó expandir el territorio estadounidense, lo que condujo a la guerra con México. Tras la victoria estadounidense, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que resultó en la cesión de vastas extensiones de tierras por parte de México a Estados Unidos, incluidos California, Nuevo México y territorios que ahora conforman estados como Nevada, Utah, Arizona, Oklahoma, Colorado y Wyoming. Sin embargo, esta expansión territorial no estuvo exenta de controversia y desafíos internos en Estados Unidos. El debate sobre la esclavitud y la tensión entre estados esclavistas y libres continuaron, con los norteños preocupados por el impulso de Polk de adquirir más territorios para fortalecer la posición de los estados esclavistas. A pesar de las victorias militares, las implicaciones políticas y sociales de la guerra persistieron en el naciente país. El Compromiso de 1850 fue un conjunto de medidas legislativas que abordaron la cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios adquiridos por Estados Unidos, como California. Este acuerdo estipulaba que California se uniría a la Unión como Estado libre, pero se permitiría la entrada de un senador a favor de la esclavitud para mantener el equilibrio en el Senado. Además, estableció el principio de soberanía popular, que permitía a los territorios decidir sobre la esclavitud mediante votación. Sin embargo, tensiones adicionales surgieron con la propuesta de aplicar la soberanía popular al territorio de Nebraska a través de la Ley Kansas-Nebraska, lo que condujo a la violenta era de Bleeding Kansas y agudizó las divisiones entre el norte y el sur en cuanto a la esclavitud. La diferencia fundamental en las perspectivas del norte y del sur sobre la esclavitud se sustentaba en sus diferentes estructuras económicas y culturales. El norte, que se había industrializado rápidamente, no dependía de la esclavitud para su economía, permitiendo a muchos norteños cuestionar y oponerse a la institución. Por otro lado, el sur, cuya economía se basaba en la agricultura de plantaciones y requería mano de obra esclava, defendía la esclavitud como vital para su estilo de vida y prosperidad económica. Estas diferencias económicas, culturales y morales en relación con la esclavitud alimentaron las tensiones entre el norte y el sur, llevando finalmente a la Guerra Civil, un conflicto que dividió a la nación. El período previo a la Guerra Civil en Estados Unidos estuvo marcado por una serie de eventos y tensiones que contribuyeron al conflicto entre el norte y el sur, especialmente en relación con la cuestión de la esclavitud. La divergencia de opiniones entre las regiones se vio exacerbada por factores como las diferencias económicas, culturales y políticas. La cuestión de los derechos federales versus estatales también jugó un papel en la agudización de las tensiones. Muchas personas, especialmente en el sur, tenían una lealtad más fuerte a sus estados individuales que al país en su conjunto,
lo que contribuyó a la desconexión entre los niveles estatal y federal y agravó las divisiones. Además, eventos como la Ley de Esclavos Fugitivos y la formación del Partido Republicano como una entidad política de oposición a los demócratas pro-esclavitud tuvieron un impacto significativo en el aumento de las tensiones entre el norte y el sur. La violencia en Kansas, conocida como Bleeding Kansas, donde los partidarios de la esclavitud de estados vecinos manipularon las elecciones territoriales, también contribuyó a la escalada del conflicto. El discurso de Charles Sumner en el Congreso, titulado El crimen contra Kansas, fue otro evento que exacerbó las tensiones. En este discurso, Sumner denunció la esclavitud y la violencia que había ocurrido en Kansas, especialmente en relación con el conflicto conocido como Bleeding Kansas. En su discurso, Charles Sumner acusó a los defensores de la esclavitud en Kansas de cometer un crimen al abogar por su expansión y criticó personalmente a varios senadores, provocando una fuerte reacción. Fue brutalmente agredido por el congresista Preston Brooks, generando indignación en el norte y solidificando divisiones entre estados esclavistas y libres. La agresión reflejó las profundas tensiones entre regiones y la falta de diálogo. Este evento ilustró la polarización y la violencia en torno a la esclavitud, contribuyendo a la escalada de tensiones que eventualmente llevaron a la guerra civil en Estados Unidos. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que no te pierdas nuestro próximo video en el que exploraremos el legado controvertido de Simón Bolívar en Perú. No te lo pierdas y sigue descubriendo más sobre la historia y el legado de estas figuras icónicas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico.